Llegaron como se fueron, de repente como surgidos de la nada, un extraño desconocido con un secreto. Once upon a time in the West. Érase una vez en el salvaje oeste. Así comenzaban las buenas historias. España, el paisaje de Almería, tierra de cine. Aquí se produjeron la mayoría de los westerns europeos. De repente los nuevos héroes del oeste son europeos e italianos y no tienen mucho que ver con el clásico cowboy. Roma, la capital cinematográfica de Italia. En sus alrededores está ubicada Cinecittà, los mayores estudios de Europa, muy cerca de la Vía Appia antica. Las películas monumentales están en declive, son cada vez más previsibles y violentas. Las superproducciones solo son posibles gracias a la ayuda de Hollywood. A mediados de los años 50 aparece en Alemania un nuevo medio, la televisión. Pero en Italia casi nadie puede permitirse este aparato. En todos los ámbitos rurales se sigue yendo al cine. Sin embargo, las superproducciones ya no compensan. Los presupuestos son demasiado altos. Cleopatra y otras historias épicas del estilo ya no resultan rentables. Hollywood cierra el grifo del dinero. El Coloso de Rodas fue la primera película que dirigió Sergio Leone. En su particular visión del mito, las figuras de los héroes aparecen ridiculizadas. Leone dirige su segunda película con Robert Aldrich. Sin embargo, Sodoma y Gomorra se convierte en el mayor fracaso de la historia del cine. ¿Habrá terminado con esto la carrera de Leone? A principios de los años 60 del siglo pasado, la industria cinematográfica italiana se sustenta sobre dos pilares. Por una parte, las películas mitológicas, también llamadas películas de sandalias, cuyo destino es el público en general, y por otro lado el cine neorrealista. Estas películas son incómodas, toman partido y muestran grandes diferencias entre ricos y pobres. El arte cinematográfico de directores como Roberto Rossellini y Luchino Visconti no consigue hacer sombra a la Nouvelle Vague, una nueva forma de cine intelectual procedente de Suecia y sobre todo de Francia. Leone fija su atención en Hollywood.
¿Por qué no intentarlo con un western? Al 80% del público piace el western. Al 80% del público le gustan los westerns. En aquel tiempo se producían 2 o 3 al año. Era emocionante rodar westerns, aunque los coproductores españoles tuvieran la última palabra. Sergio Leone se rompía la cabeza ideando novedades, y no era el único. Ya conocía a Sergio Leone antes de rodar mi primer western. Juntos intentamos proponer, seducir a los productores italianos con este género. Pero por lo general lo rechazaban espantados. Consideraban una locura rodar un western en Italia. Ya se había intentado en numerosas ocasiones rodar un western en Italia y España, sobre todo en los Montes Abruzos, al este de Roma, en el Campo Imperatore. Jim, el primo, fue un western que ya durante las grabaciones iba cavando su tumba. Intentaban hacer copias exactas de los westerns americanos. Una empresa valiente. Los actores muchas veces se superaban a sí mismos. Se meditaba exactamente cómo y sobre todo dónde tenía que tumbarse de nuevo el actor para volver a morir. Y a pesar de todo, la idea de los westerns tiene éxito, aunque no precisamente en Italia. Los productores italianos descubren asombrados que es en Alemania donde se ruedan más westerns. Los chucrut westerns los llaman los italianos. ¿Busca a Monsieur Brice? ¿Es un actor francés? ¿Alemán? No, no lo conozco. La primera película se rodó en 1962, El tesoro del lago plateado. Al año siguiente se hicieron 2 más, Winnetou 1 y Old Shatterhand. Había leído el guión de El tesoro del lago plateado. Old Shatterhand era un papel interesante, pero Winnetou no me interesó en un principio. No me entusiasmaba precisamente el recordar cómo habían tratado los americanos a los indios. Pero la idea de trabajar con Lex Barker, a quien había conocido en Roma, me atraía mucho. Y como mi novia de por aquel entonces estaba dispuesta a acompañarme a Yugoslavia, al final decidí firmar el contrato. Y no lo lamenté nunca. El estreno de la película fue un éxito. Los espectadores estaban entusiasmados. Ni siquiera Alejandro Dumas había despertado tanto entusiasmo en Francia. Pero se llegó a tal extremo que tuve que llamar a la policía para que me sacara de entre la multitud. Hablo de mí, porque para Alex y los demás fue menos apasionante. Pero para mí, para un francés que rodaba en Alemania, fue una experiencia maravillosa. Los westerns en Alemania funcionaban bien. Los escribía un tal Karl May. Era alguien parecido a nuestro Salgari y escribía sus westerns en una cabaña tirolesa. Ni había estado nunca en América ni conocía el oeste de aquella época. El enorme éxito de taquilla en la Alemania occidental llamó la atención de los responsables cinematográficos de la Alemania del Este. Convertirían a un estudiante, Gottfried Michtig, en su héroe indio. Se pretendía cambiar el punto de vista de la historia y mostrar a los malvados indios como lo que eran, los habitantes indígenas de América, aniquilados sistemáticamente por el hombre blanco. Chinka Kok, Die Schon der großen Bärin y sobre todo Ulsana se convirtieron en grandes éxitos.
Pero el público italiano demandaba algo realista. Estaba saturado de nobles héroes. Querían algo así como un samurái japonés, fuerte, sucio, duro. Eso sí resultaba real. La idea no era nueva. El americano John Sturges ya lo había intentado cuando se propuso resucitar los westerns en Hollywood. Esto inspiró a Leone. Japón copia coches y técnica. Sturges copia a Kurosawa. Los 7 samuráis se convierten en los 7 magníficos. Uno de ellos es Charles Bronson, otro Eli Wallach. Solo he participado en un western, Los 7 Magníficos. Leone me quería para una de sus películas y yo le pregunté qué tipo de película sería. Me dijo, para un spaghetti western. Asombrado repuse, eso suena igual que pizza hawaiana. 7 héroes son muchos para Leone y sobre todo demasiado caros. Cuenta con un presupuesto muy reducido. Con uno tendría que bastar. Y una película así también la había hecho ya Kurosawa. Vi una película que despertó mi curiosidad. Era la historia de un samurái de Akira Kurosawa, basada en la novela negra Cosecha Roja de Hammett. Todo estaba impregnado del espíritu de Kurosawa. El mismo samurái era como el alter ego del director japonés. Yo pensé que todo eso se podía extrapolar a un western. Y así lo hice. ¿La película de Kurosawa, Yojimbo, puede ser la base para un western? Una historia sencilla. Una antigua receta de la historia del cine. De hecho, en Easy Street, la película muda de Charlie Chaplin de 1916, aparece un patrón muy parecido, que inspiró a Akira Kurosawa primero y a Sergio Leone después. Mientras que el pequeño Charlie vence a su enemigo Goliath solo con la inteligencia, en la película japonesa el samurái utiliza su espada, y el héroe solitario del nuevo western confía únicamente en su Colt y su Winchester. Kurosawa tenía una estrella, Toshiro Mifune, pero un actor conocido como él es caro. ¿Pero qué opinan de este hombre? Leone se fija en un joven actor que aparece en la serie americana Rawhide. Se parecía mucho al por entonces actor de culto James Dean. A pesar de todo, Leone no estaba muy seguro. Eastwood tenía en Rawhide un aspecto muy parecido al que tienen los cowboys que cuidan vacas. Debe cambiar su imagen. Dejará de afeitarse y comenzará a fumar puros pequeños. Un detalle que se convertirá en marca de la casa. Estábamos rodando la serie Rawhide cuando me telefoneó Leone y me ofreció un papel sin conocerme siquiera. Yo firmé el contrato inmediatamente y cogí el primer avión para Italia. El ayudante de dirección de Leone, Fernando Baldi, lo recuerda así. Recuerdo a Clint Eastwood. Su poncho, su puro, su sombrero. ¿Y cómo andaba por Almería? Tranquilo. Siempre impasible. Exactamente como el actor que Sergio Leone había hecho de él. Igual. Igual. Ironías. El nuevo héroe no es sociable. Solo había participado en 2 películas de calidad inferior y solo en una como director. Yo pensaba, Dios mío, ¿cómo va a salir esto? Este tío es un novato. Pero todos comentaban que poseía un gran sentido del humor y todo lo necesario para rodar un buen western. Y resultó que además tenía un buen sentido visual. Leone quiere asombrar. Yojimbo también era un marginado, sucio, sin equipaje, sin educación ni dinero. Naturalmente era emocionante para mí cuando sonaba el gatillo, porque significaba que llegaban más aventuras. Leone escribió un guión en solo 5 días. Lo cierto es que se trataba de un guión de Kurosawa, pero Leone nunca lo mencionó. La producción propuso el papel principal a Robert Hossein e incluso a Maximilian Schell. ¿Un western? Schell no se mostró interesado y Clint Eastwood se convirtió de la noche a la mañana en una estrella. Los personajes no eran los habituales. Sobre todo un héroe que no tenía nombre. Y eso mismo era lo que más llamaba la atención.
Por ejemplo, el papel que hace Clint Eastwood en la trilogía de Sergio Leone, El hombre sin nombre. En un principio la película iba a llamarse El misterioso extraño o El extraño magnífico. Sergio quería una música fácil de entender, sin complicaciones. Tonalidades sencillas, temas populares y de transición. El compositor Ennio Morricone contribuyó de forma importante al éxito. Yo soy un músico cinematográfico. Me gusta mucho componer este tipo de música, especialmente para Sergio. Mi primera sorpresa con Ennio Morricone la viví durante la proyección de la película. Se durmió. Yo estaba perplejo. Cuando se despertó, se sentó al piano y compuso la música. Pero ¿cómo lo hizo? Para mí fue como un milagro. Otro pequeño milagro es también cómo la música de Ennio Morricone da vida al árido paisaje. Y así, por petición de Leone, primero se componía la música y después se incluía en la película. Lo transformaba todo, traía el feeling al desierto. La película, por un puñado de dólares, se convirtió en un exitazo. Un número 1. Monte Carlo, hogar del famoso productor Alberto Grimaldi. El primer gran éxito fue por un puñado de dólares. Fue la primera película con Clint Eastwood. La segunda película, por un par de dólares más, tuvo una recaudación aún mayor. Y El bueno, el feo y el malo, la historia de dos cazarrecompensas, superó a las dos películas anteriores con creces. El western italiano tuvo buena acogida porque incluía, paradójicamente y en contra de lo que se pudiera esperar, mucho realismo, cosa que le faltaba a los westerns americanos. Este trabajo sigue siendo mi debilidad. El doble de Steve Reeves en las superproducciones se hace llamar Ken Wood. Y su eterno adversario Mimo Palmara es conocido en el mundo del western como Dick Palmer. La calidad de los especialistas es la clave en los westerns de acción. El clan Stefanelli es el responsable de los principales especialistas de los spaghetti western, del entrenamiento de los actores y de los caballos. Enzo Castellari es director y en sus primeras películas enseñaba él mismo el oficio a los especialistas. Un director para el que lo más importante era la acción y no la trama o el mensaje. Yo soy Marco, hijo de Benito Stefanelli, que era el encargado de todas las escenas con especialistas en las películas de Sergio Leone. Y yo continúo su trabajo con mucha ilusión. Mi debilidad son los caballos, los coches, las motos y todo lo que tenga que ver con todo eso. Este es mi oficio. Los dos eternos rivales, da igual si con una espada o con un colt, pasan de uno a otro sin problema. Fuera las sandalias, dentro botas de cowboy. Le dije a Sergio que en vez de filmar los caballos de perfil, sería bonito filmarlos desde atrás, como hacía John Ford. Así se apreciaría su fuerza, la potencia de los animales, no solo su belleza. Después de un largo silencio me contestó: de acuerdo, tú escribirás el guión de mi próxima película. Un médico confía en su estetoscopio para comprobar los latidos del corazón de sus pacientes. Un pistolero tiene que poder confiar en su arma, cuya mecánica debe funcionar como un reloj suizo.
Tienes que comprobar el mecanismo de la pistola, que funciona bien. Escuchar su clic-clac, 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 que gira así, como este movimiento que hacen los cowboys en las películas, para oír que todo va bien, porque si no lo haces, pronto estarás muerto. Este es el cinturón y el Colt que llevó Clint Eastwood por un puñado de dólares. Esta otra de la izquierda perteneció a Lee Van Cleef. La de Lee Van Cleef tenía un curioso detalle: un cañón de largo alcance. Y la de Clint Eastwood tenía un cañón corto con un alcance de 30 o 40 metros máximo. Pero con este cañón tan largo tenía la posibilidad de acertar a unos 80 metros. Hablábamos con la jerga de los westerns. Nos vestíamos como en los westerns. También Sergio Leone, también Clint Eastwood y todos los demás del equipo. Por un par de dólares más, superó el éxito de la primera película. En ella se narra el conflicto entre dos cazarrecompensas que se hacen la competencia, Clint Eastwood y Lee Van Cleef. El presupuesto de Leone crece, igual que la fama de su inaccesible héroe. Cuanto más malvado sea el malo, mayor es la heroicidad del bueno. Les voy a mostrar cómo hacía caer mi padre a los americanos abatidos por un disparo. En los años 60 de un disparo se moría así. Era algo lánguido. Ahora yo lo hago mucho más realista y con más acción. Con el Colt se decide qué va a pasar, y Leone ya tenía ideas muy claras al respecto desde la infancia. Un día Sergio me preguntó: ¿tú cómo dispararías? Y yo le contesté: normalmente no disparo. No, pero de niño, ¿cómo disparabas? ¿Disparabas así, bam, bam? ¿O así, bam, bam? Yo le dije: ¿tú cómo disparas? Y Leone me respondió: yo disparo, bam, bam, bam. El Vengador Solitario es el representante de la muerte, y mejor si directamente lleva consigo la caja de madera. Eso sí, en su interior hay un instrumento mortal. Leone ya tiene su héroe, Clint Eastwood, el jinete desconocido, y Sergio Corbucci busca el suyo, y lo encuentra, el hombre del ataúd. En la actualidad vive a las espaldas del Vaticano. Django fue muy divertido. Aún no tenía 22 o 23 años y ya había hecho algunas películas con Giannetti y Prosperi. En aquella época, Sergio Leone había rodado ya por un puñado de dólares y se hablaba mucho de los westerns. Hubo una llamada de una productora diciendo que el director Sergio Corbucci había visto mi foto. Cuando nos conocimos me preguntó si quería hacer un western. En un principio lo rechacé. Hay que tener en cuenta que yo estaba haciendo papeles serios en el Piccolo Teatro de Milán bajo la dirección de Giorgio Strehler. Corbucci me dijo: piénsatelo bien. Pensaci bene. En Django todo fue una aventura, porque la película se iba a grabar en Italia, en invierno, en los estudios Helios. A Corbucci también le gustaba el estilo purista, japonés, con poca luz, mucho fango. Lo consideramos una buena comedia, donde había violencia pero con humor. Coraggiosi o incoscienti, proprio me. Deve essere stato un tipo in gamba, una sgualdrina venduta ai messicani.
Una che ha tradito la nostra razza. È finita. E queste cose sono passate di moda. Imagina un trabajador frustrado, un empleado hastiado. Diría, mira Django, ese sí que lo hace bien. Ese iría al jefe y le diría, hoy se acabó. Bam, bam, voy a hacer justicia. Y ese fue el motivo por el que esta película se convirtió en un éxito mundial. Eso sí, entre el ciudadano medio de a pie, no entre los intelectuales. Me preguntan muy a menudo por qué siempre hacía el papel de chico duro y si lo soy realmente en la vida privada. Por supuesto que no, en la vida real soy una palomita. Django spara. E così sia! Django es un personaje que ha hecho historia. Anni fa. Recuerdo que donde quiera que fuera, de gira por el mundo, en Sudamérica, en Japón, en los hoteles no me inscribían como Franco Nero, sino como Django. Era muy popular. Algo así como le pasa a Sean Connery con su James Bond. A la primera película de Django le sucedieron más de 30, la mayoría réplicas baratas. Y también se copia su estilo, desde la vestimenta hasta ese característico aspecto descuidado. Después del éxito de Django, se necesitan más Djangos. Entre otros, y debido a su tremendo parecido con Nero, también se descubre al actor Mario Girotti, quien posteriormente pasaría a llamarse Terence Hill. Sí, bueno. El éxito, los westerns. Yo creo que la causa principal del éxito es que plasmamos el espíritu de la época actual. Un espíritu dominado por la violencia. Violencia por puro placer. Creo que es la misma razón del éxito de las películas de James Bond. Señor Corbucci, ¿esta película está llena de violencia y de muerte? Como usted sabe, yo soy romano y en según qué círculos sociales estoy considerado como un verdadero Nerón. Es un buen ejemplo. Sí, yo asesino a un montón de gente. Más que Nerón y Calígula juntos. Es difícil pensar siempre en un método nuevo. Uso revólveres y Winchesters. Mato con dinamita, con gas, con fuego. Y también utilizo mucho las navajas. Les corto a las víctimas las orejas y después les obligo a que se las coman. En esta película les corto los pulgares, pero no se los tendrán que comer. Si no, se me sublevarían los actores. Mato demasiado. Antes, sencillamente, los hacía desaparecer de la historia. Si no hiciera western, seguro que no asesinaría a nadie. Página 1. Un desierto. Luz del día. La tierra arde. Ojos entrecerrados por los brillantes rayos de sol. Al fondo, un punto negro. Es otro hombre. Es Díaz, que se arrastra penosamente sobre la arena ardiente del desierto.
La historia debía desarrollarse en Sicilia, pero de repente noté que había algo que no cuadraba, algo iba mal, y de pronto vi la luz y afirmé: pero si esto es un western. Largo il faccotto delle città, largo. La 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 la. This is Villa Lanfranchi, the house of my ancestors. Villa Lanfranchi, la casa de mis antepasados. Uno de ellos fue asesinado, era casi una niña. El asesino, su marido. Su espíritu vaga aún por la casa. Tenemos en el sótano un pozo con pinchos metálicos. Allí acaban las visitas no deseadas. El director, Mario Lanfranchi, es un hombre muy culto, muy elegante. Un director de ópera. No entiendo cómo un director de ópera puede hacer un western. Thomas Millian debía colaborar en uno de esos westerns de serie B. Temía que no le volvieran a ofrecer papeles serios. Por eso se disfraza. El cubano de aspecto latino se transforma en un albino. Tenía el aspecto de hombre elegante que tiene que tratar con la escoria. Y parte de esa escoria era yo. Cambio de escenario. México, poco antes de la Revolución. México se encuentra al este de Almería, en la Sierra del Cabo de Gata. Los campesinos son oprimidos y explotados. Los westerns también pueden contener un mensaje político. Y uno de los primeros en comprender esto es el director Sergio Solima. El personaje de Thomas Millian, para el que fiché a un joven latino. De hecho, Thomas es cubano. Como novedad en el western, no sabe sostener una pistola. Come novità nel western, non sa nemmeno tenere in mano la pistola. Su arma era la del pobre, la del que no tiene nada, solo el puñal. Y con eso era buenísimo. En quello è bravissimo. Cuchillo no solo usa el puñal, sino también otra arma que aparece muy raramente en los western, su cabeza. El cazarrecompensas le ha atrapado. Astutamente simula que le ha mordido una serpiente y consigue así hacerse con el arma del vaquero. Lee Van Cleef. Le llamaban el rostro. Tenía una cara muy expresiva, con una mirada fuerte y brillante.
Él no necesitaba hacer nada más. Su rostro hablaba por él. Lee Van Cleef pertenece a la categoría de las personas afortunadas, que tienen suerte desde su nacimiento, como el que nace hijo de un millonario. El dinero no es suyo, pero lo tiene. Así hay otros afortunados que nacen con un rostro hecho a propósito para el cine. No hace falta que hablen, pero sin hablar, tienen una expresividad natural inconfundible. Una expresividad natural insostituibile. Lee era un poco así. No es un gran actor clásico a la usanza del cine europeo, pero Thomas fue para mí como un hijo, como un hermano. El guión decía que iban a atar a cuchillo a la rueda de un molino. Y yo tengo vértigo. Solima me quería atar allí. Yo dije, jamás. ¿Y si eso empieza a girar? Jamás, imposible. Y él me suplicó, por favor, Colombino. Y yo sabía que si me llamaba Palomita, es decir, Colombino, ya me había ganado. Le propuse, coge un doble. No, quiero hacer un plano corto y tienes que ser tú. Resumiendo, al final lo hice, claro. Era algo totalmente de locos. Una historia que viene dada así. Se hacían las cosas más descabelladas. Era increíblemente emocionante descubrir aquel mundo. Thomas era un gran actor. Había una escena en la película El halcón y la presa, creo, en la que Lee Van Cleef me arrastra con las manos atadas a una cuerda. Lee cabalga sobre ese caballo y yo iba corriendo detrás. Me cortaba los pies con el filo de las piedras. Ellos estaban arriba, al borde del cañón, con una cámara de objetivo largo para grabar la escena. Y yo sangraba. Por aquel entonces no conocía mis derechos. Y me sentía como el personaje al que recreaba. Y mi orgullo como actor me impidió parar y gritar, Lee, para, que me estoy cortando los pies. Así que seguí corriendo. Cuando más tarde vi la película, podría haber corrido cualquiera en mi lugar, incluso Solima. Ni siquiera se me reconocía. Jean-Marie Volonté representaba el papel de un catedrático de universidad gravemente enfermo y secuestrado por un bandido, Milian. Ambos se cambiaron los papeles. Milian acabó siendo el tipo amable y el catedrático universitario el que se recreaba con la violencia. Solima hace un western intelectual sobre la violencia de la que todos somos capaces. La frontera entre lo bueno y lo malo se halla en cada uno de nosotros. Senza odio. Sergio Solima, le interrumpo. ¿En qué está usted trabajando ahora? Estoy montando mi último western. Corre, cuchillo, corre. Señor Solima, se le considera uno de los intelectuales del cine italiano. ¿Cómo es que hace usted westerns? Debo decir que muchos intelectuales se sienten atraídos por los westerns, al menos en Italia. Y eso me da la posibilidad de crear una historia accesible a todas las clases sociales. Puedo comunicarme con una referencia temporal y que cada espectador pueda identificarse con mis personajes. Para ello enfrento la imagen de la supertecnología y la supereficacia con la imagen humana de las personas sencillas. Así me gano la simpatía del público.
Durante la conquista del oeste, este hombre cruzó profundas cañadas, ríos caudalosos, extensas llanuras, fangosas praderas, escarpadas montañas y desiertos interminables. Si este hombre hubiera realizado sus hazañas en automóvil, ¿cuál cree que habría escogido? Es bueno recordarlo. Volkswagen, la mejor compra. Un hombre que ha estado presente en los rodajes que algunos de los clásicos hicieron en Almería es Lars Blox, un danés enamorado del salvaje oeste italiano. En sus papeles secundarios siempre hacía de buena persona o de bandido de poca monta, pero él mismo es un gran observador. En 1967 consigue una cámara y graba la única película desde detrás de los bastidores, cuando aún nadie pensaba en grabar los rodajes de las películas. Éramos una gran familia y parábamos en una especie de motel que llevaba un viejo alemán. A las 6 de la mañana izaba la bandera alemana y después la española. Entonces cantaba los himnos nacionales y allí estábamos todos unidos. Solo existían 1 o 2 restaurantes y los rodajes se hacían en el desierto. Almería, la tierra del cine. El desierto de tabernas. Solo hay un restaurante junto a la carretera. La Plaza Manuel Pérez García en Almería es donde se reúne la gente del cine después del trabajo. El kiosco de Amalia sigue sirviendo cuando los demás establecimientos ya han cerrado. Se puede comer en el Imperial y en el famoso Rincón de J. Pedro, punto de encuentro también para toreros. El único hotel en aquel entonces era La Perla. La propietaria, la señora Ahumada, se acuerda de aquellos agitados años. Correr el dinero, que en la cafetería del hotel, bueno, eran cigalas, langostas, whisky. Era una cosa exagerada, hasta las 2 o las 3 de la mañana. Cuando terminaban de hacer algún rodaje, se venían a la cafetería y aquí seguían las charlas. O sea que sí, el ambiente era espectacular. Almería tiene tradición como lugar de rodaje. Parte de Lawrence de Arabia se rodó aquí. Éramos realmente una especie de familia. No existía la tensión de para quién iba a ser el siguiente papel y quién era el más importante. No, todos eran amables y lo pasábamos muy bien. Cuando Klaus Kinski llegó a Almería, todo el mundo lo estaba esperando. Pero él desapareció en las montañas. Klaus se pasó 2 o 3 días con los gitanos, bailando, cantando, divirtiéndose con las mujeres, emborrachándose y fumando hachís o cualquier otra sustancia. Cuando apareció, estaba feliz y descansado, listo para ponerse a trabajar. Klaus Kinski era un extraordinario actor que respetaba a sus colegas y que hacía cada escena siempre lo mejor que sabía. Si bien es cierto que tanto productores como directores lo han calificado como un actor extraordinario, aunque extremadamente excéntrico, Klaus era sencillamente genial. Los westerns italianos llamaron la atención en Hollywood y los americanos querían participar, sobre todo querían a un director en particular, a Sergio Leone.
Leone ya está harto de westerns y quiere hacer otra cosa, conseguir el sueño de millones de emigrantes italianos, vivir la aventura americana. Quiere hacer una película de gángsters, Once Upon a Time in America, pero tiene que vérselas con los managers de Hollywood. A pesar de todo, le dicen que sí a su película con una única condición: antes tiene que hacer un último western. Se convertirá en su obra maestra, una oda a la violencia. La llama Once Upon a Time in the West, en español, Hasta que llegó su hora. Especialmente peligrosos son los vicepresidentes de las grandes compañías cinematográficas americanas, con sus ojos azules, sentados frente a ti, mirándote con sus ojos azul celeste. Pero a la primera oportunidad que se les presenta, te dejan tirado. La mayor parte del rodaje lo hace en un lugar conocido, en el calor del desierto. Con un presupuesto al estilo de Hollywood, debe conseguirse un buen western, y Leone quiere demostrar lo que es capaz de hacer. Y vuelve a colaborar con su amigo Ennio Morricone. Una puesta en escena inolvidable. En los primeros minutos, Leone liquida a 3 estrellas que, como asesinos, se enfrentan al más despiadado de todos, Charles Bronson. Aquí se enfrenta a un trauma de la infancia. Bronson acaba con los ladrones y asesinos de su padre. Una película de Leone sin Clint Eastwood. Las estrellas: Charles Bronson, una leyenda de los westerns, Henry Fonda y por fin una mujer. Creo que es uno de los pocos westerns, salvo en Johnny Guitar, en el que toda la trama está centrada en una mujer. Fue un papel maravilloso. La mujer es fuerte, decidida, sabe lo que quiere y jamás se rinde. Señoras y señores, nuestro invitado de esta noche es el señor Sergio Leone. Sabemos que le hemos interrumpido en su trabajo. ¿En qué está trabajando actualmente? Estoy ultimando mi nuevo film hasta que llegó su hora. ¿Cómo? ¿Hasta que llegó su hora? Estoy terminando la sincronización para América. Ah, la sincronización. ¿Y tiene algún otro proyecto? Doy por finalizada mi era western. Sergio Leone abandona el western. Exacto. ¿Ha llegado su hora? Haré una película llamada Érase una vez en América. Ah, Érase una vez... En América, exacto. Yo creía que... Érase una vez en América. Yo creía que se llamaba Érase una vez en el oeste. Uno de los amigos de Leone es Robert Hossein, quien está al frente de un teatro en los Campos Elíseos, en París. Tuve la suerte de conocer a Sergio Leone y llegamos a ser buenos amigos. Yo había visto ya muchos westerns, de los que llaman spaghetti western. A mí no me parecieron nada convencionales.
Hay muchos westerns que son interesantes, pero para mí Sergio Leone simboliza el individuo. Es un hombre con mucha imaginación, con corazón, un inconformista lleno de ideas. En resumen, un visionario. Robert Hossein hace el papel y escenifica su versión formidable y muy personal del jinete anónimo. Un homenaje a Leone. Una película que no cae en los estereotipos machistas, con una mujer fuerte que desea vengar la muerte de su marido. Ese papel lo hace Michelle Mercier, su compañera de reparto desde hace muchos años. Todo esto tiene como tema la soledad. Es curiosa la figura del llanero solitario, sobre todo su relación con los recuerdos. Y hoy, para ser sincero, creo que me parezco mucho más a mis héroes. Sin compromisos y purista, retrata la decadencia de las ciudades y de las personas. La hermana quiere que su hermano se convierta en el asesino. Hanno ucciso Ben. Perché? Ben non ha voluto andar via. Ben era tuo amico. Rivolgiti ai suoi fratelli. El héroe es aceptado en la familia a la que debe aniquilar. Es un peligro latente, pero también es simpático. Parece algo torpe y tímido. Casi echa mano al Colt cuando los demás se permiten una broma con él, con un juguete saltarín. Está el pasado y está mi héroe en la historia de Cementerio sin cruces. Una nostalgia. No le da un valor especial a la vida. Es un solitario. Pero cuando se le provoca, jura venganza. Una venganza que ni siquiera es la suya. Y hoy en día la visión del mundo me provoca aún mayor soledad. Uno ha oído tanto y ha dicho tanto de los demás. Y cuando te paras a observar a los hombres, a reflexionar cómo les va hoy en día, me pongo aún más melancólico. Así es. Y a pesar de todo actúa. Afectivo, sin previo aviso, limpiamente y sin entrar en escena. Los asesinos no muestran una reacción viva, ni al disparar ni al morir. Nada importa. Écoutez, je vais vous dire une chose extraordinaire sur mon père. Le voy a contar algo sobre mi padre. Yo lo adoraba. Una parte de mi vida tuvimos que estar separados, pero él compuso unas maravillosas bandas sonoras. Y el tema principal también, me refiero al tema musical. Era muy similar al estilo del western. Es bonito por la nostalgia, las melodías y eso. El pistolero lleva a cabo impasible su cometido, al final del cual él también acaba muriendo. Una puesta en escena brutal, un western negro. El héroe cae al estilo de Henry Fonda y deja escapar su vida en la arena. Una peculiaridad de los productores italianos era que cambiaban el nombre a los actores. Los nombres debían seguir las leyes del mercado. El público debía creer que se trataba de un actor americano. Yo me llamo Gianno Garco y eso suena poco exótico. En consecuencia, los productores decidieron que debía llamarme de otra forma. Me llamaron Gary Hudson. Este seudónimo nace de un homenaje.
Yo era un fan de Gary Cooper y al productor Luciano Martino le gustaba. Era un fan de Rock Hudson. Era un fan, diciamo così, di Rock Hudson. Tengo que reconocer que nunca he visto Django de Corbucci, pero era para mí el modelo a seguir. Aunque también tuviera otros ejemplos, Gary Cooper, Henry Fonda y otros clásicos del cine americano. El personaje de Sartana se distingue de los otros westerns italianos por la utilización que hacían de los objetos mecánicos. Sartana usaba en muchas escenas los cargadores de su Derringer como peonzas sobre la mesa de juego. Es un jugador y un especialista en armas con las que sabe hacer muchos trucos. Gianni Garco participa en una de las películas de Sartana, en la que se enfrentan dos de los pistoleros más peligrosos que además han dado esplendor a los spaghetti westerns. Estos pistoleros son Klaus Kinski y el austríaco William Berger. ...1965... El ejército americano entra en Vietnam. Además, en Alemania, la visita del Shah y la muerte de Beno-en-Sorgues, las revueltas estudiantiles de París. En Europa está pasando algo que no había ocurrido hasta ahora. Sergio Solima es el primero en reflejarlo. Constantemente a la búsqueda de nuevos argumentos, descubre para los spaghetti westerns la revolución. Más concretamente, la Revolución de México. Todos sueñan con una revolución. Una de las películas de culto del movimiento del 68 es Salario para matar, con Tony Musante y Franco Nero. Al son de la banda sonora de Ennio Morricone, la revolución se va extendiendo por el país como un huracán. ¡Avanti! Y Sergio Leone quiere volver a rodar un western. Siguiendo el estilo de la trilogía del dólar, se rueda Melodía de muerte. Leone se une a la corriente de los westerns ambientados en la revolución. Usa un exitoso patrón: enfrentar a un intelectual y a un bandido. El cine histórico en Italia tuvo su momento de máximo furor durante los años 60. En ese periodo trabajé en las películas más diversas, pero estaba constantemente inventando nuevas posibilidades técnicas. Como por ejemplo en El gigante de Roma, basada en la extraordinaria película americana Los cañones de Navarone. Para los bombardeos, en vez de utilizar cañones gigantes, usamos enormes catapultas con aceite hirviendo y bombardeábamos a los ejércitos que llegaban. Tenía ese punto de fantasía que se acercaba a los héroes que vinieron posteriormente, como por ejemplo Schwarzenegger en el papel de Conan. Una vez más, Leone se fija en un modelo, en la alegoría política de Damiano Damianis. ¿Quién sabe? ¡Ferma, por Dios! Inside to the stake with Che. ¡Fuego! ¡Fuego! They don't even respect their own officers. Que estaban a guardar el film. Se trata de una historia sobre rebeldes voluntarios, sin que aparezca ninguna historia de amor ni nada parecido. El drama muestra la locura, muestra cómo los hombres son capaces de morir por la revolución. Ya lo dice el título, quién sabe, quizás sea el mejor western de este tipo. Why should we shoot you? Tomorrow. I'm the commandant, Hernández Montoya.
Jean-Marie Volonté, en su papel de El Chuncho, se acaba de dar cuenta de que su supuesto amigo lo ha utilizado para asesinar al general de la revolución que él tanto admira. But when you pay, you don't risk complications. In your country, maybe that's true, I don't know, but here we don't Por pay a eso, price on everything tiene we que know. matar a este enemigo del pueblo. See you first. And now I'm here. Why do you have to murder? Now then, I must hurry up and kill you. I must, Niño, I must. Why should you want to kill me? ¿Quién sabe? Tell me why you must do it. ¿Quién sabe? But what do you mean, quien sabe? You know the reason. You must know. I don't know why I'm... Don't. I only know I must kill No. you. Wait a minute. Tell me why. Go back to the United States, Niño! Dynamite! Io non ho fatto un western. Yo no he hecho ningún western, porque mi intención no ha sido nunca imitar al cine americano y presentar la revolución como la ven los americanos. Come il cinema americano raccontava se stesso. Cuando empecé a trabajar en este proyecto, no tuve nunca la intención de hacer un western. Yo lo tengo clarísimo. Mi película no es ningún western. Actualmente es difícil hacer una película dejando la política a un lado. Está en la naturaleza del género. Creo que habría que tratar ese tema con mucha seriedad. Ese es mi punto de vista y es una opinión que comparto con mucha gente importante. Por ejemplo, con Charlie Chaplin. El entretenimiento es un instrumento, un vehículo que te permite hablar sobre ciertos temas de interés. Un estilo de hacer películas que no me gusta es cuando se envía un mensaje sin dejar claro el punto de vista. Alusiones, puntos de vista políticos, críticas. ¿Qué ocurre? ¿Los spaghetti westerns, tan primitivos y tan criticados por su brutalidad, contienen un mensaje social? ¿Tienen éxito y ahora encima van a ser respetables? El director de cine de acción Enzo Castellari no puede desprenderse de los westerns. Se deja orientar por la saga de Corbucci, Django. A Franco Nero lo convierte en Keoma, un mestizo, un arquetipo. Y el escenario, desierto, paisajes desolados, polvo y fango. I said get off your horse. Those who never realize when all I've got is just my pride. How can I trust you, baby? How can you trust me? En los westerns, los diálogos no son tan importantes. Tenemos aquí franceses, mexicanos, americanos, así que para los actores es casi mejor narrar que dialogar. Por ejemplo, los franceses dicen 1, 2, 3, el americano dice 1, y a lo mejor significa sí, pero también puede querer decir otra cosa. Por eso odio los westerns. Señor Corbucci, ¿cuál será su siguiente película? Un western, por supuesto. Siempre sueño con un jinete sobre su caballo en la cima de una montaña. Es como una cosa que parece tan real. Esa imagen es como un mensaje. Naturalmente, si pensamos en westerns como Keoma o La venganza del indio blanco, yo en ambas películas hago el papel de un mestizo. Los indios no tenían armas, quizá utilizaban, no lo sé, sus cuchillos o basaban su lucha en la fuerza corporal. Call my name.
Tanto en Keoma como en La venganza de un indio blanco hay escenas de acción en las que me abalanzo sobre mi enemigo como un puma o un jaguar. Esto lo hago de forma muy espontánea. Y espero seguir haciéndolo en el próximo western. Por supuesto que ya no soy un jovencito, pero ejecutar este tipo de acrobacias, de eso aún me siento capaz. Little bastard. No good half-breed. Half-breed. What's it gonna be? 3 against 1? Like the old days? Keoma lucha con todos los medios y cuando tiene a su enemigo en el punto de mira... Nombres son presagios. El verdadero nombre de Franco Nero es Francesco Sparanero, lo que significa acierta en la diana. Después de Django, me preguntó Corbucci si quería hacer el papel principal de El Gran Silencio. No pude aceptar porque me tenía que ir a América a hacer Camelot. Así que eligió a un muy buen actor francés, Jean-Louis Trintignant, y le puso de pareja a Klaus Kinski. Los westerns tienen demanda y para el público uno va inventando nuevas cosas. Pero ¿un western en invierno? Corbucci consigue un éxito. Me he divertido mucho. Esto es uno de los trucos del western. Hay que mantener baja la cabeza y hay que levantarla lentamente de forma que dé un poco de luz y así mantenerla debajo del sombrero. Usted es sobre todo un actor romántico. ¿Cómo llegó a participar en un western? ¿Romántico? No, no solo romántico. He hecho muchas películas que eran, por decirlo así, algo más serias, más intelectuales. Es muy divertido hacer algo que es justo lo contrario. ¿Y como héroe ha tenido que matar a mucha gente? Oh sí, a unos 30. Justo al principio de la película ya maté a 4 que me esperaban al acecho, escondidos. En un lago helado sobre una amplia superficie nevada se encuentran 4 pistoleros profesionales. ¿Cómo es su personaje? Mi personaje es mudo, un tipo que no habla. El archivo sobre el western de Lars Bloch es un documental sobre los helados, estresantes y muy extraños trabajos de rodaje en Cortina d'Ampezzo. Y sobre cómo convirtieron los Montes Abruzos y los estudios Helios de Roma en un escenario invernal. Y en vez de nieve, por resultar ser lo ideal y lo más resistente, además de lo más masculino, por supuesto, espuma de afeitar. Perché se no si affonda. Proviamola, proviamo la neve. Salve Sergio!
Ya se prepara la muerte del silencioso héroe. Con sangre artificial y una pequeña cápsula en el pelo, se prepara Trintignant para el mortal final. You feel that everything is slipping away. It's your life that's going. Try to make it fast. Try, go ahead. Go and grab it. Pura inocencia o destino que despierta la compasión. Todos son elementos dramáticos necesarios para despertar las emociones, razonar el sentimiento de odio del héroe y sus ganas de verter la sangre del criminal. Creo que la violencia es una parte de la estética de los spaghetti western. Es como un efecto coreográfico, una violencia presentada muy formalmente, una violencia proveniente del cine japonés, de las películas de Kurosawa, de los samuráis. Estos formalismos los volvemos a encontrar también en otros realizadores, como por ejemplo en las películas de Tarantino. Aparecen pocas mujeres en los westerns, pero las hay. En la película con el seductor título de Las Siete Magníficas, todos los héroes son exclusivamente femeninos. Un grupo de mujeres que en una matanza pierden a los hombres tienen que valerse por sí solas y tienen que sustituir a sus maridos en la lucha contra los indios. Unsere Kostüme haben die mitgenommen. Hey! Du schaust in die Zelte, Dorothy, du schaust dort oben nach. Sin embargo, han conservado su buen corazón y no solo curan y cuidan al hijo del jefe indio, sino que incluso rescatan a un soldado que había sido capturado. Es lo que se llama un final feliz. Mientras que los hombres aparecen como héroes, la imagen de las mujeres es terrible. O son la encarnación de la Virgen María o son prostitutas. Il mio nome è Django. Todavía me acuerdo que cuando estábamos rodando la película de Django, Prepara tu ataúd, yo no tenía tiempo y propuse a un actor, Mario Girotto, al que todos conocemos por Terence Hill. Y le dije al maquillador, haz de él un franconero. Tiene que tener el aspecto inconfundible de franconero. En un principio, Terence Hill y Bud Spencer siguieron los pasos de la violencia antes de pasarse a la comedia. Durante los rodajes de Django tuvo lugar una historia divertida. Enzo Barboni, el cámara, siempre llevaba un guión bajo el brazo, un western. Él me decía, Franco, yo quiero hacer un western, pero sin muertos. Y cuanto más tiempo celebraba el spaghetti western su éxito, más cómodos se sentían los actores. Pero la violencia ya resulta un recurso gastado y se produce el cambio a lo cómico. El sol está aquí, con semblante de amor, y el colorido embellece la isla. El mar plateado y
Los comienzos del dúo Terence Hill y Bud Spencer se sitúan en los años centrales del género spaghetti western. Los westerns más cómicos de la historia del cine se fabrican en ese momento. La mano izquierda y derecha del diablo, 4 puños para un aleluya, o Mi nombre es Nobody. Colisi es el que descubre el dúo Bud Spencer y Terence Hill y el que le impone al enorme Spencer el papel de un moderno maciste. L'autore della sceneggiatura e del soggetto. El autor del guión fue Enzo Barboni, que se hizo llamar E.B. Klucker, porque creo que su abuela era alemana. Non so che di vero ci fosse stato. E portava ogni tanto, era grande amico di Zingarelli. Ya había rodado un western mediocre. Era un buen amigo del productor Zingarelli, Lui aveva già fatto porque había trabajado con él como operador. mediocre. A un certo punto voleva vedere Zingarelli per E insistía en que Zingarelli leyera el Noi guión. ci informammo e sapemmo che questa sceneggiatura aveva fatto il giro di Roma. Todos lo tomaron por loco, L'aveva voluto. porque quería hacer un western humorístico. Film umoristico, comico, western. Giuseppe Colisi rueda Tú perdonas, yo no, pero es Enzo Barboni, el cámara del equipo de filmación de Django, el que descubre al dúo cómico tal y como lo conocemos hoy. Realmente una pareja extraña. El exnadador olímpico Bud Spencer y el gimnasta Terence Hill, y ambos tienen que aprender a compenetrarse. Verso nord, a farti togliere quel po' di piombo che ti sei fatto mettere in. Zingarelli, benché fosse amico di Barboni, non aveva molta voglia di vederlo, perché anche A Zingarelli no le apetecía leer el la guión, situazione della società aunque Barboni fuera su amigo, Florida. dado que la situación económica de su empresa, West Films, no era muy florida. Così cercava di evitarlo. Quando Barboni Barboni intentó comunicarse con él por teléfono repetidas veces, pero sin éxito. a un certo punto non ha potuto più evitare di vederlo. Un día por fin no pudo evitar verlo. Parlò del film Barboni le habló del proyecto y le dejó el guión. e rimasero d'accordo che si sarebbe fatto sentire Zingarelli per Zingarelli leyó el guión y se lo pasó a su Zingarelli compañero lesse Roberto Palacci diede al suo para que le socio diera su opinión. Roberto Palaggi, leggila. Cut it out. Did you get it? Like this. You, give me your own. I western spaghetti si chiamano spaghetti perché evidentemente Los spaghetti western se llaman así porque eran producciones que, exceptuando las grandes películas de Sergio Leone, eran películas con escaso presupuesto, lo que determinaba una calidad media-baja. medio-basso. Hit him. Me? Yo he trabajado con Sergio Leone, que como productor ha sido un abanderado de este género, entre otras cosas porque tenía los medios necesarios. Contrató grandes actores norteamericanos y en algún momento a Terence Hill y a mí nos descubrieron para rodar westerns cómicos. Per fare il western comico. Hast raus, Angelo, wo immer du auch sein magst. Había otras comedias del estilo de Bud Spencer y Terence Hill. Muchas escenas de lucha. Las llamadas comedias de culetazos, divertidas de hacer. Vielleicht hast du recht, auf die Idee muss man erst kommen.
Westerns cómicos de este tipo no se habían hecho antes. Ya no corría la sangre ni había muertos. Nuestras películas son películas de acción en las que lo más importante ya no es la violencia. Y esa es la razón de que nuestras películas experimentaran un gran éxito a escala mundial. 2 o 3 años después, el americano Mel Brooks copió el formato e hizo también un western cómico. Nuestros westerns ya no eran spaghetti western, sino westerns cómicos que eran grandes éxitos en todo el mundo. Podemos decir que fue por casualidad o por la ocurrencia de aquellos que inventaron el género. Like this. Pero en la misma medida en que los grandes del cine van imitando sus películas, se van alejando Bud Spencer y Terence Hill de los escenarios del oeste. De forma muy ágil, el dúo se libera de la escena western y continúan sus aventuras como dos vagabundos que recorren el mundo, en Asia, África y América, ya sea en papeles de angelitos inocentes o de pilotos de motos. Su fama ha llegado intacta hasta la actualidad gracias a sus contundentes actos y sus perspicaces dichos. Ellos no participarán en el declive del western. Estoy convencido de que el western ha muerto. Está claro que Scorsese ha visto spaghetti westerns y Coppola también. Hay una influencia muy clara en sus películas. Esto quiere decir que en las películas de autor americanas y en las grandes películas americanas hay una latente influencia en lo que respecta al lenguaje de la imagen, en lo que respecta a la violencia, pero algunas veces también en lo que respecta al mundo. Y hay también un género cinematográfico que está fuertemente influenciado por los spaghetti westerns, como reencontramos curiosamente en el cine asiático. El western sigue vivo de otra forma en películas de Takeshi Kitano. Las películas japonesas, por ejemplo, las películas de espadas, han imitado a su manera al cine italiano. Y realmente resulta una historia divertida. Sergio Leone, para hacer un spaghetti western, lo que hace es un remake de una película japonesa. Él inventó una retórica y precisamente este lenguaje visual fue imitado posteriormente por los cineastas japoneses cuando volvieron a rodar películas de espadas y samuráis. Quentin Tarantino ha citado entre sus películas favoritas las de Keoma, y en Kill Bill 1 y Kill Bill 2 mezcla arte asiático samurái con elementos del western. El western sigue vivo, el ritual sigue siendo siempre el mismo y sigue vigente, el duelo. Este género mutado convierte en crueldad todo lo que se criticó que en el spaghetti western era dureza de corazón. Según parece, el western es susceptible de sufrir innumerables cambios y le sienta bien convertirse en un género nuevo y específico, una historia interminable.
Miradas desafiantes. Esperas, música que anuncia el final, grandes tomas. La fábula, la poesía, el mito no pertenecen a nadie. Son de todos. Y por eso el western nos pertenece a todos. Cita de Sergio Leone, 1984.